Introducción a la simulación 1 y material adicional unidad. Una definición de simulación. Es la imitación de la operación de un proceso o sistema del mundo real o a lo largo del tiempo. Benx. Es la experimentación con una imitación simplificada, en computadora, de un sistema de operaciones a medida que avanza en el tiempo, con el objetivo de comprender mejor o mejorar ese sistema. Robinson. Es el proceso de diseñar y construir modelos que representan sistemas existentes en el mundo real o sistemas hipotéticos, y de experimentar con estos modelos para explicar el comportamiento del sistema, mejorar el rendimiento del sistema o diseñar nuevos sistemas con el rendimiento deseado. Koshnevis. Se lo usa para explicar el comportamiento del sistema, cuando conviene usar una simulación para solucionar un problema. Si cuando el problema no tiene una formulación matemática que lo resuelva analíticamente. Estos casos contempla variables que no pueden ser descritas numéricamente, tales como las sensaciones, comportamientos y reacciones. Si cuando no existe el sistema. Esto es así porque es imposible probar con un sistema que no existe, por lo que el modelo va a dar pie para la formación del sistema. Si cuando el sistema es real pero la experimentación es directa es difícil o imposible, ya sea por impedimentos económicos, de seguridad, de calidad o éticos. Si cuando los sistemas son muy rápidos o muy lentos, con el fin de que se puedan dar alertas tempranas o bien hacer cambios efectivos a largo plazo. No cuando los costos superan los beneficios o los costos son muy altos. No cuando el sistema es real y es posible y fácil hacer experiencias directas. No cuando es muy complejo el sistema. No cuando puede resolverse con el sentido común. No cuando puede resolver analíticamente o con un sistema matemático. ¿Para qué se puede usar la simulación? Simular es cambios y observar comportamientos. Obtener conocimiento durante el estudio del sistema. Encontrar las variables importantes del sistema, es decir, que generan más cambios en el sistema. Reforzar y verificar otras soluciones analíticas. Ayudar a los cambios a implementar, ayudándolo a planificar los cambios, preparar a los empleados para los cambios. Determinar capacidades y límites de los elementos. Capacitar empleados sin interferir en el funcionamiento de un sistema. Estudiar casos que solo admiten simulación debido a la naturaleza compleja de los sistemas y de sus relaciones internas. Tipos de simulación. De acuerdo a la naturaleza del modelo empleado, la simulación puede ser por identidad. Es cuando el modelo es una réplica exacta del sistema en estudio. Es la que utilizan las empresas automotrices cuando realizan ensayos de choques de automóviles utilizando unidades reales. Cuasi-identidad. Se utiliza una versión ligeramente simplificada del sistema real. Por ejemplo, los entrenamientos militares que incluyen movilización de equipos y tropas, pero no se lleva a cabo una batalla real. Laboratorio. Se utilizan modelos bajo las condiciones controladas de un laboratorio. Se pueden distinguir dos tipos de simulaciones. Juego operacional. Personas compiten entre ellas forman parte del modelo, la otra parte consiste en computadoras, maquinaria, etc. Es el caso de una simulación de negocios donde las computadoras se limitan a recolectar la información generada por cada participante y a presentarla en forma ordenada a cada uno de ellos. Hombre-máquina. Se estudia la relación entre las personas y la máquina. Las personas también forman parte del modelo. La computadora no se limita a recolectar información, sino que también la genera. Un ejemplo de este tipo de simulación es el simulador de vuelo. Simulación por computadora. El modelo es completamente simbólico y está implementado en un lenguaje computacional. Las personas quedan excluidas del modelo. Un ejemplo es el simulador de un sistema de redes de comunicación donde la conducta de los usuarios está modelada en forma estadística. Este tipo de simulación a su vez puede ser digital. Cuando se utiliza una computadora digital. Analógica. Cuando se utiliza una computadora analógica. En este grupo también se pueden incluir las simulaciones que utilizan modelos físicos. Cuando es necesario simular. Hay una serie de características que nos permiten saber si un sistema puede ser simulado. Es un sistema sujeto a variaciones, ya sean variables predecibles o conocidas, o bien variables impredecibles que tienen un rango de variabilidad. Los componentes del sistema están interconectados, ya sea porque los cambios en un componente afecta a otros o hay una variabilidad entre los elementos. Cuando hay sistemas complejos, los cuales son difíciles de predecir. Hay dos tipos de complejidad. Complejidad combinatoria, es decir, por la cantidad de componentes. Complejidad dinámica, por la interacción a lo largo del paso del tiempo.
Es difícil predecir el comportamiento de sistemas que están sujetos a estas tres características. La simulación permite representar la variabilidad, la interconexión y la complejidad, predecir su rendimiento, comparar diferentes diseños y determinar el efecto de cambios sobre el mismo. Ventajas de la comunicación. 1. Permite probar, cambiar, comparar sin interferir con el sistema real. 2. No es necesario comprar nuevos elementos para probarlos. 3. Permite comprobar hipótesis sobre causas de fenómenos. 4. Permite comprimir o descomprimir el tiempo. 5. Permite obtener información sobre determinadas variables. 6. Permite determinar variables que afectan el rendimiento del sistema. 7. Permite analizar cuellos de botella. 8. Permite entender cómo funciona realmente un sistema. 9. Permite responder preguntas ¿qué pasa si? Desventajas de la simulación. 1. Costoso software, desarrollo, personal. 2. Lleva tiempo, se necesita mucho tiempo, los beneficios pueden no ser inmediatos. 3. Pueden faltar datos, puede haber datos no disponibles y o trabajo para adecuarlos. 4. Requiere pericia, habilidades de modelado, estadísticas, trabajo en grupo, gestión de proyectos. 5. Exceso de confianza, tendencia a que cualquier cosa que genere la simulación puede verse como correcta. La simulación debe ser el último recurso, en vez de la opción preferida. Muchas veces la simulación es el único recurso. Trabajo práctico número 1. Ventajas de la simulación contra la experimentación con el sistema real. Costo. Es más costoso experimentar con el sistema real porque se interrumpe el flujo normal del sistema para hacer cambios, en cambio, con una simulación se puede alterar y probar el modelo todas las veces que se crea necesario sin que esto afecte al sistema real. Tiempo. Experimentar con un sistema real consume más tiempo ya que se debe esperar un periodo de tiempo para ver reflejado los cambios realizados, en cambio, en una simulación estos cambios se pueden ver en plazo de tiempo mucho más corto. Control de las condiciones experimentales. Cuando la experimentación está sujeta a condiciones resulta más sencillo utilizar una simulación en la que se pueden generar condiciones una y otra vez, en cambio, en el sistema real, no sabemos en qué momento se puede llegar a cumplir cierta condición. El sistema real no existe. En el caso en el que el sistema real aún no exista, es imposible experimentar con él, por lo que utilizar una simulación es la única alternativa. Ventajas de la simulación frente a otros métodos de modelización. Variabilidad del modelado. Las simulaciones son el único método de modelización que tiene en cuenta la variabilidad, y que logra predecir sus efectos con precisión. Otros métodos pueden adaptarse a la variabilidad, pero esto hace aumentar su complejidad. Suposiciones restrictivas. En las simulaciones se requieren pocas o ninguna suposición, en cambio, en los otros enfoques se requieren ciertas suposiciones. Transparencia, visibilidad. La simulación es más intuitiva y proporciona mayor comprensión y confianza en los resultados del modelo en personas que no son expertas. Las ventajas de la simulación en la perspectiva de la gestión son: fomentar la creatividad. En las simulaciones no hay un riesgo al aplicar ideas, fomentando así la creatividad. Creación de conocimiento y comprensión. Trabajar en la simulación puede ser catalizador de nuevas soluciones, permitiendo ver soluciones que no podían considerarse previamente y mejorando la comprensión acerca del negocio. Visualización y comunicación. Los simuladores, especialmente los visuales, permiten mostrar y ser evidencia de peso para las nuevas ideas, que comúnmente suelen ser rechazadas por los altos directivos o colegas. Creación de consenso. Una simulación permite generar un consenso ante la especulación o discusiones que se generan en una organización ante un posible cambio. Introducción a la simulación 2. ¿Cómo estudiar un sistema? Recordamos el concepto de simulación. El proceso de diseñar y construir modelos que representan sistemas existentes en el mundo real o sistemas hipotéticos futuros, y de experimentar con estos modelos para explicar el comportamiento del sistema, mejorar el rendimiento del sistema, o diseñar nuevos sistemas con el rendimiento deseado. Definición de sistema. Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. El sistema depende de los objetivos en particular, en nuestro caso solo estamos tomando una parte de la realidad, acotada por el límite. Puede dividirse en subsistemas. Y los elementos depende del objetivo del estudio. ¿Cómo se estudia con el sistema? Este problema se subdivide según los límites que presenta el sistema.
Lo primero que se intenta es experimentar con el sistema actual, pero esto no siempre es posible, así que se crea un modelo que lo represente y se realizan pruebas con ese modelo. Definición de modelo. Es una representación de un objeto, sistema o idea, que se hace para evitar tocar el modelo real. Es una abstracción de la realidad que captura lo esencial para investigar y experimentar en lugar de hacerlo con el sistema real, con menor riesgo, tiempo y costo. Definición de modelo según Minsky. Un objeto M es un modelo del objeto para el observador S, si S puede usar M para responder cuestiones que le interesan acerca de O. Esta definición tiene características. Incluye a sujeto observador en el concepto de modelo. Es una relación objeto, modelo, sujeto. El modelo aparece como un mediador de la relación sujeto-objeto. El modelo tiene un objetivo práctico, responder cuestiones, tiene un porqué y un para qué. El modelo es un instrumento cognoscitivo, elaborado para que un sujeto pueda obtener conocimiento sobre el objeto modelado. Tipos de modelos según el modo de representación. Modelo físico icónico. Es una representación física del objeto, generalmente en una escala diferente. Modelo analógico. Representa a través de elementos que poseen propiedades similares, sin ser una réplica morfológica del objeto. Modelo simbólico o matemático. Es una representación de un objeto a través de símbolos y operaciones que tienen carácter matemático o lógico. Los símbolos representan las propiedades del objeto, variables o constantes, y las operaciones son las relaciones entre esas propiedades. El modelo simbólico o analítico se subdivide en la solución analítica o con una simulación. Un modelo de simulación es un modelo simbólico o matemático que será estudiado por medio de simulación. La simulación se clasifica según su variabilidad. Determinántico. Es aquel que no contiene ningún componente aleatorio. Estocástico. Es aquel que contiene al menos un componente aleatorio y produce una salida aleatoria. El componente aleatorio afectará a todo el sistema. La simulación se clasifica según el paso del tiempo. Estático. Es la representación del sistema en un momento determinado, o de un sistema en la que el tiempo no juega ningún rol, no lo cuenta explícitamente. El caso más común, la simulación de Monte Carlo dinámico. Es la representación de un sistema a medida que éste evoluciona en el tiempo. Tienen en cuenta a la variable tiempo. A su vez se subdivide en dinámico discreto. Es aquel en donde las variables de estado solo cambian en instantes específicos de tiempo. Un evento es el que hace que se produzca el cambio de estado del sistema. Se usa la simulación de eventos discretos. Dinámico continua. Es aquel en donde las variables de estado cambian en forma continua y en cada momento hay una modificación en el sistema, cambian continuamente con el paso del tiempo sin la necesidad de que cambie una variable. Usa la simulación continua. Simulación continua y apuntes de simulación continua. Introducción. En un modelo de simulación continuo, el estado del sistema es representado por variables dependientes que cambian continuamente con el paso del tiempo. Este tipo de modelo se construye definiendo las ecuaciones para un conjunto de variables de estado cuyo comportamiento dinámico simula el sistema real. El término dinámica de sistemas. En sentido amplio, se refiere al comportamiento dinámico que pueden presentar los sistemas. En sentido restringido, se emplea para denominar una metodología para modelar y simular determinados problemas complejos. La dinámica de sistemas se ocupa de analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su comportamiento, estableciendo técnicas para expresar en un lenguaje formal matemático, los modelos verbales mentales. Nosotros usamos la dinámica de sistemas como metodología para el modelado y simulación de sistemas continuos. La dinámica de sistemas fue desarrollada por J. W. Forrester a fines de la década de 1950. Los modelos continuos o de dinámica de sistemas están enfocados a entender la estructura subyacente de un sistema, permitiendo entender sus interrelaciones, siendo más profundo que la observación. Una característica de estos modelos es que sus salidas responden a entradas que son el resultado del propio comportamiento del sistema, catalogando al sistema como cerrado porque los elementos de entrada al sistema no están aislados de este, por lo que su estado actual depende de las acciones pasadas del sistema. Apunte. Pueden existir variables externas al sistema, pero su influencia no condiciona su comportamiento. Así surgen las retroalimentaciones o feedback, donde los resultados anteriores del sistema controlan las acciones futuras. Las realimentaciones pueden ser positivas, si la estructura encuentra en el sistema fuerzas de crecimiento, y negativas si la estructura encuentra en este, fuerzas que causan fluctuaciones, inestabilidades o decrecimientos. Pasos para el desarrollo de un modelo.
Para la construcción de un modelo en dinámica de sistemas se debe seguir una serie de pasos, que no tienen un orden lógico, sino que responde a cómo se enriquece el modelo. El paso siguiente no es una consecuencia lineal de haber hecho el anterior. Los pasos son: investigación preliminar, elaboración del diagrama causal, elaboración del diagrama de Forrester, definición de las ecuaciones, pruebas y validación, análisis de resultados. Diagrama causal. Permite conocer la estructura de un sistema dinámico y mostrando los elementos que constituyen el sistema, identificando las variables y las relaciones entre ellas. Se subdivide en 4 pasos. Determinar las variables que se emplearán en el modelo. Establecer relaciones que unen dichas variables. Definir el signo de las relaciones. Y refinar el modelo. Determinar las variables que se emplearán en el modelo. Se investiga qué elementos van a variar durante la evolución del sistema, qué elementos se controlan y cuáles no. Los elementos importantes del sistema se van a volcar en el modelo como variables. Establecer relaciones que unen dichas variables. Se comienzan a establecer las relaciones cualitativas que ligan las variables del modelo. Relación causal. Sea 2 variables, si A influye sobre B, entonces se ligarán entre sí por una flecha cuyo sentido indica la relación causal. Esto se puede representar como A entonces B o también B igual a F de A. Definir el signo de las relaciones. Sobre la cabeza de la flecha se coloca un signo, de acuerdo con el tipo de relación que exista entre las variables. Por ejemplo, si al aumentar, o disminuir, A corresponde un aumento, o disminución, de B, se denota a B. Si aumenta, se dice que hay una relación positiva; si disminuye, se dice que hay una relación negativa. Bucles de realimentación. Según cómo se ordenen las relaciones, se puede demarcar 2 patrones genéricos. Bucles de realimentación positiva. Son aquellos en los que la variación de un elemento se propaga a lo largo del bucle, de manera que se refuerza la variación inicial y se presentan en cosas que aceleran su comportamiento. Aquí el aumento de la variable A hace que aumente la variable B, que a su vez, aumenta la variable A. Un cambio pequeño se alimenta de sí mismo y es amplificado, produciendo movimiento en la misma dirección. Esto se asemeja a una bola de nieve que rueda por la montaña. En la medida en que avanza, cada vez es más grande. Bucles de realimentación negativa. Son aquellos en los que la variación de un elemento se transmite a lo largo del bucle de manera que determine una variación que contrarreste la variación inicial. Es similar al bucle de realimentación positiva, pero se agrega una variable C que hace que se desacelere el crecimiento. Esto hace que gráficamente, la gráfica sea asintótica y dicho punto será donde el crecimiento y el decrecimiento se igualen. Es común, sin embargo, que haya muchos bucles interrelacionados entre sí. Un ejemplo es un sistema con un bucle de realimentación positiva, pero en la que hay una condición que activa un bucle de realimentación negativa, y su gráfica es conocida como curva de crecimiento logístico o sigmoidal, donde hay un T1 donde crece rápidamente y un T2 donde el crecimiento cada vez se hace menor. Retardos. Dado que el sistema es dinámico y cambia con el tiempo, la existencia de retardos o demoras en la transferencia de información o recursos producen cambios importantes al sistema y por ende a los resultados de los modelos. Estos se representan con 2 líneas rectas y crean gráficas con conductas determinadas. Refinar el modelo. Podemos agregar otras variables que pueden servir, por ejemplo, para hacer más entendible o facilitar futuros cambios del modelo. Las más comunes son agregar la constante de entrada y la proporción de salida. Por cada variable agregada, se debe determinar con qué otra, S, variable, S, se relaciona y el signo de cada relación. Diagrama de Forrester. Es una traducción del diagrama causal a una terminología que permite la escritura de las ecuaciones en un software de simulación. Los distintos elementos del diagrama causal se representan en el diagrama de Forrester por medio de variables que se clasifican en variables de nivel o estado. Constituyen el conjunto de variables cuya evolución es significativa para el estudio del sistema. Muestran en cada instante la situación del modelo, presentan una acumulación y varían solo en función de los flujos. Se mide en la unidad del sistema en cuestión. En general se representan con un rectángulo. Variables de flujo. Son las que determinan las variaciones en los niveles del sistema a lo largo del tiempo. No pueden ser medidas instantáneamente, ellas no acumulan ningún valor. Representan acciones que se realizan en el sistema, las que quedan acumuladas en niveles. Una variable de flujo solo puede afectar niveles y no puede conectarse con otras variables de flujo. Suelen usar una unidad por tiempo o unidad por algo. Se representan con llaves de paso. Variables auxiliares.
Son el resto de las variables que aparecen en el modelo, se usan para simplificar ecuaciones complejas de una variable de flujo, a partir de los valores tomados por los niveles, por constantes o por tablas. Junto con las constantes o parámetros, se utilizan con la finalidad de facilitar la lectura del modelo. Estas no tienen unidades y se representan con círculos. Pasaje desde diagrama causal al diagrama de Forrester. Primero se tiene que saber qué tipos de variables hay en el sistema e identificarlos. Las relaciones que se presenten, van a irse reemplazando en función de los tipos de variables. Si la flecha va de una variable de flujo a una de nivel, se dice que es de material ya que representa el material que estamos midiendo y se dibuja una flecha con línea doble. Si es positiva es de entrada al nivel, de flujo hacia nivel, si es negativa es de salida del nivel, de nivel hacia flujo. Si la flecha va de una variable de nivel a una de flujo, se dice que es de información ya que el estado de la variable informa cómo debe cambiar el flujo y se representa con una flecha simple en sentido inverso. Las relaciones de las variables auxiliares son de información. Las ecuaciones del modelo. Las ecuaciones rigen el comportamiento de los componentes de modelo, son las instrucciones para que el software interprete las relaciones entre los elementos y que realizara los cálculos necesarios, sin embargo este proceso es transparente para nosotros. Las ecuaciones pueden ser clasificadas en varios grupos. Aritméticas. Son ecuaciones que utilizan expresiones aritméticas para mostrar la relación entre dos elementos. Ejemplo. Densidad igual peso barra volumen. Con funciones. La relación entre algunas variables exige el uso de algunas funciones un poco más complejas, del tipo entradas igual mínimo, emigración, nacimientos. Con tablas. Permiten definir una relación no lineal por medio de una tabla de valores y se usa cuñado no existe una ecuación que la pueda definir, por lo que se conoce el valor que toma la variable independiente, causa, y la variable dependiente, efecto. Con retrasos. Dado que los sistemas tienen diferentes tiempos de reacción ante los cambios, por lo que se usan funciones que permiten incorporar los retrasos en la ejecución de la acción, delay 1 y smooth. Condicionales. Permiten que durante el desarrollo de la simulación se elija entre dos alternativas de acuerdo a condiciones preestablecidas. Están las if, then, else, condición, x, y los operadores and, or y not. Esto se tiene que presentar en una tabla en donde se nombra las variables, se pone la ecuación o valor fijo que tienen, las unidades y el valor inicial si es que tiene uno. La ejecución del modelo. Para esto se tiene que tocar el botón Simulate, donde surgirá un gráfico y una tabla de datos. Pruebas y validación del modelo. De acuerdo con Diner, los modelos de dinámica de sistemas tienen dos objetos principales. Explicar el comportamiento del sistema en razón de su estructura y sus políticas de orientación, y servir como instrumentos para estudiar cambios estructurales o políticos del sistema. Si cumple los objetivos, es un modelo válido. Pero lo más importante de un modelo de dinámica de sistemas es su actitud, es decir, si es útil o no. Debe ser juzgado por lo adecuado que sea para un propósito particular. Un modelo es fuerte y defendible si logra lo que se espera de él. La validación sin un propósito determinado no tiene significado útil. Preguntas para evaluar la aptitud del modelo. ¿Es la estructura consistente con el conocimiento relevante descriptivo del modelo? ¿Son los parámetros consistentes con el conocimiento relevante descriptivo y numérico del modelo? ¿Cada ecuación tiene sentido, aun cuando sus entradas tomen valores extremos? ¿Son los conceptos importantes endógenos al modelo? ¿Es cada ecuación dimensionalmente consistente con su correspondiente contraparte en el mundo real? Si entendiste esto, hay unos vídeos para entender la resolución de ejercicios. Ecuaciones del modelo. Método de cálculo. El método de cálculo nos permite avanzar en el cálculo de las variables en cada paso, está basado en la actualización de los niveles del sistema, la única variable que acumulan valor, en razón de las ecuaciones de los flujos de entrada y de salida a los que están ligados después del intervalo de tiempo delta t, paso del tiempo. Tomando como referencia a los instantes j, k y l distanciados por delta t, unidades de tiempo. Se calcula el estado de los niveles en el instante k, considerando como partida el estado en j y los flujos producidos en el intervalo de tiempo jk. Se actualizan las variables auxiliares, tomando como referencia a los instantes j, k y l distanciados por delta t, unidades de tiempo. Se calculan los flujos para el intervalo kl. Ecuaciones de nivel. Las ecuaciones de nivel establecen el contenido de los niveles del sistema en el instante k, sumando los flujos que entran, establecidos en el instante jk, menos los flujos que salen, establecidos en el momento jk.
más la cantidad que se encontraba en el nivel en el instante J. La ecuación de nivel será, en general, como la siguiente. Nivel K es igual a nivel J más delta T por, flujo 1 JK, flujo 2 JK. Ecuaciones de flujo. Las ecuaciones de flujo hacen los movimientos de niveles de sistemas, establecen las tasas de flujo entre los niveles del sistema. Ejemplo de ecuación de flujo. Flujo 1KL igual a parámetro 1 por nivel K. Las ecuaciones auxiliares dependen del tipo de cálculo de flujo, pueden contener cualquier tipo de operadores o funciones, inclusive no linealidades. Interacción con el modelo utilizando BenSim. BenSim permite experimentar con un modelo ajustando valores de las variables de entrada. Para ello utilizamos la funcionalidad SynthSim. Cada uno de los diferentes escenarios obtenidos por los valores posibles de f y de fh se van guardando. Finalmente podremos obtener gráficos y datos comparativos de los diferentes escenarios simulados. Ecuaciones como tablas. Algunas veces nos encontramos con una variable auxiliar b que es función de a, es decir, b es igual a f de a, tiene una representación gráfica similar a una función segmentada. Esta función se define mediante una tabla de valores correspondientes a determinados valores de a. Consideraciones. Los diagramas de Forrester representan sistemas continuos. Sin embargo, su simulación es discreta y se utilizan incrementos o intervalos discretos de tiempo delta t. La estructura del sistema determina su comportamiento a lo largo del tiempo, estructura dada por sus componentes y cómo se relacionan y afectan entre ellos. Se estudia las variables y sus. Permite analizar cómo influyen en el comportamiento del sistema, las relaciones de causalidad entre las variables y los parámetros del modelo. Las relaciones pueden ser lineales o no lineales. Es un método básicamente determinístico y no maneja la variabilidad de manera muy efectiva. Los modelos corren de forma muy rápida y, como en general son determinísticos, no requieren de múltiples replicaciones. Se utilizan valores globales, nivel de agua, total de gente, población de cuocas, etc., y no entidades individuales, bosque no árbol. Tiene un enfoque macroscópico del mundo, con un planteamiento más estratégico, en el cual los eventos y las decisiones son percibidos como formas de comportamiento y estructuras del sistema. Modelado del tiempo, y introducción. Se trabajará con modelos dinámicos que evolucionan en el tiempo, pero el caso de los discretos. Aquí las variables de estado cambian solo en instantes específicos de tiempo. Un evento es el que hace que se produzca el cambio de estado del sistema. Conceptos de simulación de eventos discretos. Entidad. Es un objeto o componente del sistema el cual requiere una representación explícita en el modelo. Tienen que ser parte del sistema para que funcione. Propiedades. Son atributos que describen características generales de un tipo de entidad. Atributos que describen de manera general a una entidad, respondiendo generalmente a los tiempos que toman las entidades en hacer algo. Estados. Son atributos que describen la situación actual de una entidad. Pueden ser identificadores, horarios de entrada barra salida o encendido barra apagado, cantidades respecto al ente, estados del ente, tiempos acumulados, etc. Sistema. Una colección de entidades que interactúan juntas en el tiempo para cumplir uno o más objetivos. Estado del sistema. Una colección de variables, no deben ser todas, que contienen toda la información necesaria para describir al sistema en un momento determinado. Es información concerniente a todo el sistema y no solo a los entes de manera independiente. Evento. Una ocurrencia instantánea que cambia el estado del sistema. Son considerados como eventos a cualquier cosa que cambie el estado. Actividades. Operaciones que se inician ante la ocurrencia de un evento y producen las transformaciones en estados de entidades. Incluye a las actualizaciones que deben las entidades cuando ocurren eventos. Reloj de la simulación. Es una variable en un modelo de simulación que representa el valor actual del tiempo simulado. También llamado tiempo de reloj o tiempo de simulación. Modelado del avance del tiempo. Existen dos formas de representar el avance del tiempo en una simulación de eventos discretos. El enfoque del paso constante y el enfoque del evento siguiente o método de 3 fases. Enfoque del paso constante. La simulación arranca en el instante cero, según la medida de tiempo que sea utilizada. El avance del tiempo se realiza de manera constante, incrementando el mismo en un delta t prefijado. Estas simulaciones se hacen en tablas, donde cada fila hace referencia a una unidad de delta t. En la columna están las entidades que intervienen en el modelo, y se dividen en subcolumnas según sea necesario como tiempo restante o identificadores. La última fila puede usarse para hacerse sumas de cantidades o cálculos pertinentes.
Problemas del avance por paso constante. Ineficiente. Con este método, hay muchos pasos de tiempo inútiles donde no ocurre nada en el sistema y se desperdicia tiempo y recursos al calcularlo de todos modos. Hay que tener claro que durante la mayoría de los pasos no hay cambios en el sistema. Determinación del delta T. Solo permite el estudio de casos muy simples y no permite analizarlo de manera más precisa o con unidades de tiempo más grandes. Minutos, segundos, días, números enteros. Si el paso es muy grande pueden suceder eventos entre un paso y el siguiente. Disminuyendo del TAT, se corrige el error pero a costa de ineficiencia. Enfoque del evento siguiente o método de 3 fases. En este enfoque solo se toman los puntos en el tiempo en el que ocurren eventos en el sistema. Se modela cada evento conforme surge en el sistema, ignorando el tiempo previo. Esto hace al método computacionalmente más simple. Los eventos se clasifican en 2 tipos. Eventos B, eventos incondicionales. BOK, reservado o agendado, son los cambios de estados que están programados para ocurrir en un determinado momento, sin ningún tipo de condición o dependencia. Eventos C, eventos condicionales. C condicional, son los cambios de estados que dependen de condiciones del modelo. Solo suceden si se cumple la condición. Para armar el modelo del enfoque del evento siguiente o método de 3 fases. Primero se debe identificar y definir los diferentes eventos. Hay eventos de arribo generalmente van al comienzo, con o sin elementos de cola o espera, que no se cuentan como elementos. Los eventos asociados a entidades se dividen en 2, las que inician la actividad de la entidad y la que pone fin a la actividad de la entidad. Luego se clasifican los eventos. Se les clasifica a los elementos como B o C a cada uno. Eventos B, incondicionales. Cambios de estados que están programados para ocurrir en un determinado momento. Eventos C, condicionales. Cambios de estados que suceden si se da cierta condición. Los eventos de arribo son incondicionales. Los eventos de inicio de las entidades son condicionales ya que dependerán de la cola de espera y que pueda ser atendido el evento al estar libre la entidad, pero los eventos de fin son eventos incondicionales. Esto sin embargo puede cambiar. Se detallan los eventos. En una planilla, se detallan los eventos, donde se pone el nombre del evento, un identificador que es la letra del tipo de evento y un número, el tipo, arribo e inicio actividad en eventos B, fin actividad en eventos C, el tipo ampliado, indica el tipo y menciona elementos de cambios o eventos asociados, la condición, si es evento C, el cambio de estado, dice qué cambio de estado produce, y finalmente el evento futuro a programar, si es evento BN, se puede programar la próxima entrada de evento BN, o bien no poner nada si es un fin de actividad. Si es evento CN, se le asocia con el evento B correspondiente. ¿Cómo se aplica este modelo? Fase A. Buscar el próximo evento en la lista de eventos. Avanzar el reloj al tiempo del siguiente evento. Fase B. Ejecutar todos los B eventos correspondientes a la hora actual del reloj. Fase C. Verificar cada uno de C eventos posibles y ejecutar aquellos para los que se cumplen las condiciones. Por cada ejecución de un C evento, volver a verificar todos los C eventos hasta que no se haya ejecutado ningún C evento. Modelado de la variabilidad. 2. Tipos de variabilidad. Esto es necesario plantearlo porque los sistemas casi siempre tienen un grado de variabilidad predecible. Se puede conocer con anticipación cuándo va a ocurrir y o qué magnitud tendrá. Se pueden programar en el tiempo o predecir. Pueden variar, pero su variación es controlada. Impredecible. No se puede saber con anticipación cuándo ocurrirá y o qué magnitud tendrá. Esta se la asociará a algo para calcularla, como rangos. En estos casos, se trabaja con eventos asociados a probabilidades, tablas de frecuencias, rangos de tiempo con distribuciones uniformes o especiales, etc. En estos casos, se debe calcular la posibilidad mediante números aleatorios. Números aleatorios. Los números aleatorios son una secuencia de números obtenidos al azar, R1, R2, Rn que cumplen con las siguientes propiedades. Uniforme. Todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos, en cualquier punto de la secuencia. Independiente. Una vez que un número fue elegido, no afecta la probabilidad de que el mismo u otro número sea el próximo que se elija. Un número aleatorio RI es una muestra independiente extraída de una distribución uniforme continua entre 0 y 1. Es decir, que la función de densidad está dada por f de x igual a 1 para 0 menor o igual a x menor o igual a 1 y f de x igual a 0 para cualquier otro caso. Métodos de obtención de números aleatorios. Manuales o físicos.
Lanzar monedas, dados, girar ruleta, extraer papeles de un sombrero. Analógicos. Utilizar procesos físicos aleatorios, por ejemplo, ruido blanco. Tablas de números aleatorios. Utilizar tablas de números aleatorios. P. Rand Corp publicó en 1947 una tabla con números aleatorios, 400 páginas de 50 líneas con 5 dígitos cada línea igual 1.000.000 de números aleatorios. Digitales. Generar números pseudo-aleatorios por medio de algoritmos. En una simulación necesitaremos miles de números aleatorios, por lo que se aplica métodos digitales. Pseudo-aleatorios. Pseudo significa que no son realmente aleatorios, pues se generan mediante un método conocido. Si se conoce el método, se puede replicar el conjunto de números generados. Estos métodos consisten en un algoritmo que hará las transformaciones necesarias y una seed, que son los valores iniciales del algoritmo. Conociendo ambas, se puede conocer toda la secuencia de números aleatorios. El objetivo es producir una secuencia de números entre 0 y 1, que simule las propiedades de uniformidad e independencia tanto como sea posible, para ser números aleatorios de alta calidad. El generador de números pseudo-aleatorios será parte de la propia simulación, integrada como una rutina específica. Características de las rutinas de generación de números pseudo-aleatorios. 1. La rutina debe ser rápida. Porque se necesitan miles o millones de números y por el impacto de la complejidad computacional. 2. La rutina debe ser portable. Puede implementarse en distintos lenguajes computacionales y en distintos equipos. No debe depender de algo la generación. 3. La rutina debe tener un ciclo suficientemente largo. El ciclo o período representa la longitud de la secuencia antes de comiencen a repetirse. R1, R2, Rn, R1, R2. 4. La secuencia de números pseudo-aleatorios debe poder replicarse. Dado un punto de inicio, o condición o semilla, debe ser posible generar el mismo set de números todas las veces que sea necesario, para divago comparaciones. 5. Los números pseudo-aleatorios generados deben aproximarse lo más posible a las propiedades de uniformidad e independencia. Técnicas de generación de números aleatorios. Método de cuadrados medios. Generador lineal congruencial GLC. Otros generados más complejos. Método de cuadrados medios. 0. Seleccione un número entero de 2n dígitos llamado semilla. 1. Calcule el cuadrado de ese número. Si el número de dígitos del resultado es menor que 4n, agregue ceros a la izquierda del número para obtener un número de 4n dígitos. 2. Tome los 2n dígitos centrales del número encontrado en el paso 1. 3. Coloque el punto decimal antes del primer dígito del número encontrado en 2. Este número real encontrado es el número pseudo-aleatorio. 4. Tome el número encontrado en el paso 2 como el nuevo número y repita desde el paso 1. Generador lineal congruencial, GLC. Este método utiliza la siguiente fórmula que es evaluada recursivamente generando un número aleatorio en cada iteración. Z sub es igual a la letra A por Z sub i menos 1 más C, por el módulo de M donde M mayor a 0 es el módulo. 0 menor o igual a Z sub 0 menor a M, es la semilla. 0 menor o igual a menor a A, es el multiplicador. 0 menor o igual a C menor a M es el incremento, y finalmente, Z sub i es el número pseudo aleatorio en el intervalo 0M menos 1. Z sub i es el resto de dividir el valor obtenido por M, es decir que Z sub i solo podrá tomar los valores 0, 1, M-1 y M, entonces será el número posible de diferentes valores que puedan ser generados. Finalmente, R sub i es igual a Z sub i dividido M, donde R sub i es el número pseudo aleatorio obtenido en la iteración y, si C es igual a 0 se lo llama generador congruencial multiplicativo GCM. Si C es distinto a 0 se lo llama generador congruencial mezclado. En este método hay n períodos de números en el que se repite la generación. Por lo tanto, se debe seleccionar adecuadamente los valores de la semilla y de los parámetros, para asegurarnos que el ciclo sea suficientemente amplio, en lo posible completo. Existen una serie de reglas para determinar los parámetros que hacen que el generador tenga período completo, que van de relaciones con números primos y relaciones entre parámetros. Combinación de algoritmos congruenciales, Wigman-Hill. El generador de Wigman-Hill, 1982, tiene período de orden 10 elevado a la 12.
Emplea tres generadores lineales congruenciales para obtener tres números enteros x sub i, y sub i, z sub i, donde x sub i es igual a 170 y 1 por x sub i menos 1 por módulo 30.269, y sub i es igual a 172 por i sub i menos 1 por mod 30.307, z sub i igual a 170 por z sub i menos 1 por mod 30.323. Luego se calcula un número aleatorio u sub i de la siguiente manera, u sub i es igual a s socotroco. Como semilla utiliza tres números enteros comprendidos entre 1 y 30.000. ¿Cómo se utilizan los números aleatorios? Generación de variables aleatorias. Recordamos. Un número aleatorio R sub i es una muestra independiente extraída de una distribución uniforme continua entre 0 y 1. Puede haber distintos tipos de eventos, afectando a la asignación de números aleatorios. La cuestión ahora es cómo relacionar los números aleatorios a la variabilidad de ocurrencia de diferentes eventos que se suceden en una simulación. En muchos casos, los fenómenos variables que se deben simular siguen distribuciones de probabilidad teóricas diferentes a la distribución uniforme. Requieren, entonces, que se generen muestras de dicha distribución, esto se conoce como la generación de variables aleatorias. Para generar variables aleatorias diferentes de la distribución uniforme necesitamos un generador de números aleatorios, y una función que transforme esos números en valores de la distribución de probabilidad que necesitamos. El generador de números aleatorios genera números aleatorios y mediante una función, se asigna la distribución de probabilidades. Esto genera las variables aleatorias que se pueden utilizar. Método de la transformada inversa. Sea f de x la función de distribución de probabilidad que sigue un determinado dato y f mayúscula de x es la función de distribución acumulada de f de x. Dado que cualquier distribución acumulada f de x está definida en el intervalo 0, 1, se puede generar un número aleatorio uniforme r, y a la vez determinar el valor de la variable aleatoria x para el cual su distribución acumulada es igual a r, es decir, para un determinado r, puedo determinar el x que se obtiene. El valor de la variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad f de x se determina al resolver la siguiente ecuación. Función acumulada de x es igual a r, entonces x es igual a la función inversa de r. Este método nos permite generar variables aleatorias, siempre que podamos determinar la función inversa de la distribución acumulada fra.